Hola, hola, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Este video tiene como objetivo guiarlos un poco en el proyecto de curso que tiene como finalidad trabajar con archivos Excel de más de 3.000 datos con dos variables cualitativas y tres cuantitativas. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera parte que sería lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Encontrar una base de datos con esas características. Entonces, nosotros vamos aquí a Google y vamos a Datos Abiertos Colombia. Cuando ingresamos a Datos Abiertos Colombia, nos vamos a encontrar con esta interfaz y nosotros vamos aquí donde dice Conoce. Tengo varias opciones, poner gráficos o poner conjuntos de datos. Por ahora vamos a trabajar con gráficos y pues bueno, pueden hacerlo con los dos, sino que con los gráficos me da como la idea más bien de qué es lo que están trabajando y aparte me muestra como una fotico o como una pequeña pestañita en donde me indica cuáles son las variables que se trabajan ahí en esa base de datos. Ahora, en la clasificación tenemos muchísimas opciones, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos agricultura y desarrollo, ambiente y sostenibilidad, ciencia y tecnología, deporte, educación, minas, ciencia, salud, bueno, en fin, ¿no? Por ejemplo, veamos esta. Colombianos en el exterior de 20 a 40 años. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un pequeño gráfico, pero acá me va a decir más o menos de qué se trata. En principio, estamos bien porque tenemos 572.355 datos. Pero aquí hay un pequeño problema hasta el momento y es que veo muchas variables cualitativas, perdón, y pocas cuantitativas. Por ejemplo, ¿a qué país se fue? ¿Cierto? España, Estados Unidos, bueno, ¿cierto? Este código no nos sirve para nada porque, por ejemplo, ESP es la abreviatura de España, entonces los códigos por lo general no sirven, las cédulas no sirven, los números de teléfono son números, pero son números que se utilizan para identificar, pero no se pueden sumar, restar, multiplicar o encontrar promedios o cosas como de ese estilo. Por ejemplo, qué ciudad también es una cualitativa, cuál es la oficina, si fue un adulto, qué edad tenía es cuantitativa, el área de conocimiento, bueno, todas estas miren que son cualitativas, pero no tenemos cuantitativas. Por ejemplo, aquí la localización no es una variable que sea como de nuestro interés, ¿cierto? Entonces, digamos que no nos sirve. La fecha tampoco es una variable cuantitativa. Algunas personas a veces me preguntan, porque es porque solamente es un dato. Lo que sí sería cuantitativo es si yo cuento cuántos días transcurrieron desde este momento hasta hoy. Es decir, por ejemplo, esta persona se fue en el 2015 en el mes 10. Yo podría contar cuánto tiempo lleva fuera del país, ¿cierto? Cuántos años y tantos meses o solamente meses, ¿cierto? Cosas como de ese estilo. Bueno, esta no nos sirvió, entonces volvemos a la misma situación que es como difícil identificar cuáles son las variables que nos sirven. ¿Listo? Bueno, cambiemos aquí, por ejemplo, a salud y protección. Entonces, bueno, aquí este primero que me aparece, casos de viruela símica. Veamos qué nos aparece acá. Entonces, dice casos por día en junio, de junio a septiembre del 2022. Listo, entonces semana no nos sirve. ¿De qué año? Del 2022. Entonces resulta que como siempre fue en el año 2022, entonces no es una variable, se vuelve una constante, ¿cierto? Porque siempre van a encontrar es el año de 2022. Códigos no nos sirven, ¿cierto? Porque son de identificación. Departamento sí, está chévere porque es una variable cualitativa. Municipio también es una cualitativa, el sexo también es una cualitativa. La fecha, de pronto esta fecha no es interesante, em, ni esta, pero sí podríamos armar una pequeña variable cuantitativa ahí. Por ejemplo, esta persona ingresó al hospital en el mes del 06, el día 17 del 2022, pero se fue del hospital el 8 del 07, o sea, el día 8 del mes 7 de 2022. Entonces yo podría contabilizar cuántos días estuvo hospitalizado, por ejemplo, ¿cierto? De hecho, aquí está, parece que
No, este es otro código. ¿Qué otra variable cuantitativa? Edad. ¿Listo? Pero lo que es hospital, condición, todos estos son códigos, ¿cierto? Que ellos manejan allá internamente que no se saben qué significa. Y este estrato tampoco es una variable de tipo cuantitativo. Así que en este caso, aunque tiene mucha información, tiene muchas cualitativas como lo son departamento, municipio em, y fuente, pero cualitativa, bueno, sexo también podría ser una cualitativa, pero cuantitativa solamente podríamos extraer una que es edad y la otra que es el tiempo de permanencia, cuántos días permaneció con esa enfermedad, ¿cierto? Entonces ahí está como complicada porque me quedaría faltando otra variable cuantitativa. ¿Listo? Y tenemos en este caso 4.414 datos. Busquemos entonces otra alternativa. Listo. Por aquí hice una pequeña pausa y encontré esta que me pareció interesante. Nacidos vivos en el Hospital Susana López de Valencia entre enero y junio de 2023. Miremos, tenemos 7.314 datos, o sea que tenemos más de los que necesito. ¿Qué situaciones tengo acá? Entonces, mira que acá tengo tipo de parto, la cual es una variable cualitativa, sexo, que también es una variable cualitativa, ahí van dos, multiplicidad de embarazo, esa es otra, es decir, si nació, si es un parto simple o si nacieron mellizos, trillizos, bueno, en fin. Y la otra variable es municipio de residencia. Entonces, en Popayán, bueno, no sé, me imagino que acá nacen personas cerca de Popayán, ¿no? Pues el Hospital Susana de Valencia es de Popayán. Listo. Esta y esta son variables cualitativas. Necesito dos solamente, pero bueno, ahí hay cuatro. Entonces, ahora cuando descarguemos la base de datos, pues puedo eliminar dos que no me interesen. Listo, bueno. ¿Qué otras variables tengo? Tengo peso, que es una variable cuantitativa continua. Tengo talla, ¿cierto? Que también es cuantitativa. Tiempo de gestación, es decir, cuántas semanitas permaneció en la barriguita, la edad de la madre y la edad del padre. Entonces, miren, tengo una, dos, tres, cuatro y cinco variables cuantitativas. Entonces, bien, súper bien porque necesito solamente tres cuantitativas, pero tengo cinco, no importa. Ahorita que descarguemos la base de datos, entonces eliminaremos dos que no nos sean de nuestro interés. ¿Listo? ¿Cómo lo descargo? Entonces voy aquí a la parte que dice exportar, le digo CSV, ¿cierto? Aquí hay otras alternativas, pero lo descargamos en CSV y le damos descargar. Listo, la base de datos ya descargó. Entonces vamos a darle acá. Miren que cuando se abre esta base de datos, en mi caso me aparece como así toda rarita, ¿cierto? Yo esperaría que me hubiese descargado de la misma forma como estaba aquí, es decir, una columna con tipo de parto, otra con sexo y así sucesivamente, pero no. Entonces vamos a darle clic a toda esta primera fila, perdón, esta primera columna, me voy aquí donde dice datos, le doy texto en columna, le doy delimitado, pero si ustedes se dan cuenta, quien me está dividiendo cada columna es la coma. Miren, fíjense, tipo de parto, coma, comillas, sexo, coma, comillas, peso, coma y así sucesivamente. O sea que la coma es la que me está separando las, columnas. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dar coma. Y miren que aquí ya me separó tipo de parto, sexo, peso, talla, fecha y así sucesivamente. Aquí hay otra cosa y es que tenemos que tener en cuenta los números. Por ejemplo, la primera persona aquí se alcanza a ver, nació por cesárea, fue de sexo masculino y pesó 1.970 gramos y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Qué pasa con el 1900, por ejemplo? Nosotros aquí en Colombia la coma la utilizamos como unidad de decimal y el punto lo utilizamos como unidad de mil. Entonces voy a hacer ese pequeño cambio en los puntos. Entonces me dice decimales. Nosotros, ¿cómo vamos a utilizar los decimales? Como, eh, como punto, ¿cierto? Como punto. Nosotros aquí en Colombia. Y los miles, ¿cierto? Perdón, las unidades decimales que utilizan en otros lugares es el punto. Y las unidades de miles
le vamos a poner aquí coma. Es decir, que nuestra base de datos tiene coma con unidades de miles y punto lo maneja con decimal. ¿Listo? Para que me entienda él que él tiene que hacer el cambio, esta coma a punto. ¿Listo? Entonces le doy a aceptar. Le doy aquí finalizar y listo, ya quedó organizadita. Entonces, por ejemplo, de nuevo, la primera persona nació por cesárea, sexo masculino, pesó 1970 gramos, su talla fue 41 centímetros, nació el 1 de enero, tiempo de gestación fueron 32 semanas, fue un embarazo simple, la de la madre fue 21 años, la del padre 23 y viven en Popayán, ¿cierto? Aquí encontramos otra cosita, ¿no? Y es que miren que acá, por ejemplo, cesárea, la tilde la está cambiando como por una verguliña, ¿no? Entonces voy a hacer aquí el cambio le voy a dar control B, B mayúscula. Ah, bueno, pero aquí voy a copiar primero la palabra que está mal, ¿listo? Control C. Luego le doy en el teclado control B de bien, B mayúscula. Listo, le doy aquí en reemplazar y aquí le doy control V. ¿Sí ven? Aquí, o puedo escribirlo, ¿no? Cesárea, que está mal. Y aquí lo escribo como está bien, como debería estar bien, que sería cesárea con la tilde. ¿Listo? ¿Sí ven? Y le doy aquí reemplazar todo. Y me dice, le doy a aceptar. Y miren que aquí ya la palabra cesárea cambió por, o bueno, esa comillita o esa verguliña, pues ya la cambió por tilde. Y así sucesivamente lo voy a hacer con todos. Listo. Ahora sí, tengo mi base de datos bien organizadita, ya no tiene como errores ortográficos ni nada de ese estilo. Entonces, lo que voy a pasar a hacer es mirar cuáles son como las variables que yo tengo, ¿no? O que me parecen interesantes. Por ejemplo, yo voy a dejar, mm, no sé, se me ocurre el tipo de parto, la voy a dejar como variable cualitativa y sexo. Tanto multiplicidad como municipio de residencia, pues no me parece interesante, entonces yo las voy a eliminar, ¿listo? Lo que sí debo justificar es por qué las elimino. Puede ser en este caso, pues por temas académicos o en el caso en donde usted esté trabajando con una base de datos y necesita eliminar algo, pues decir por qué lo va a hacer, ¿listo? Entonces eliminémoslas. Le doy control y selecciono las columnas que quiero eliminar. Ahora le doy clic derecho en cualquiera de ellas y le doy eliminar y listo. Ya quedaron solamente tipo de parto y sexo. Ahora, esta de fecha de nacimiento dijimos que tampoco era importante, ¿cierto? Entonces me queda solamente peso, talla, tiempo de gestación, edad de la madre y edad del padre. Yo voy a dejar peso, talla y edad de la madre. Mm, ¿O qué será? ¿O tiempo de gestación? Bueno, voy a dejar peso, talla y tiempo de gestación. Estas dos las voy a eliminar, pero pues en el caso de que ustedes lo realicen en casa, pues ya en su grupo pues deberán eh, pues utilizar otras variables. ¿Listo? Importante también que, pues no utilicen esta misma base de datos, ¿no? Ustedes deben utilizar otra diferente a la que yo estoy usando aquí como ejemplo. Ah, miren, aquí por ejemplo también ¿qué? Un error ortográfico. Listo, bien. Ahora sí vamos a empezar a trabajar. Listo. Entonces, ahora la idea es trabajar con cada una de estas variables. Entonces, por ejemplo, mi primera variable es tipo de parto. Entonces voy a pasar aquí tipo de parto. Mi siguiente variable es sexo. Entonces, vamos a ver. La siguiente es peso.
la siguiente talla y tiempo de gestación. Y bueno, y las voy a acomodar. Yo dije que la primera era tipo de parto, la segunda era sexo, la siguiente talla, la siguiente peso y tiempo de gestación. Yo voy a hacer solamente tipo de parto y talla porque tenemos, pues, lo que se hace en tipo de parto va a ser muy similar a lo que se hace en sexo y lo que se hace en talla, pues va a ser muy similar a lo que hace en peso y tiempo de gestación. Entonces vamos a empezar con tipo de parto. Entonces voy a coger la columna, le voy a dar control C, me voy para acá y le voy a dar aquí control V. ¿Listo? Bien. Ahora sí, vamos a hacer primero una tabla de frecuencias. Entonces le voy a insertar, le doy tabla dinámica, le digo que en hoja de cálculo existente yo quiero que la tabla dinámica la haga aquí. Le doy a aceptar y ahora sí, entonces miren, tipo de parto le voy a dar aquí en filas y tipo de parto le voy a aquí en valores. Y entonces ya me dice que hay 7.314 datos, de los cuales por cesárea fueron 3.944, espontáneo fueron 3.363 e instrumentado fueron solamente 7. Es decir, que este es mi punto de partida para mi tabla de frecuencias. ¿Cómo voy a hacer mi tabla de frecuencias? Entonces, recuerden que esta variable, la que estoy trabajando en este momento, es una variable de tipo cualitativa, ordinal, nominal, digo, no hay un orden, ¿cierto? Entonces, listo, voy a pasar aquí, voy a quitarle esta en blanco, entonces las voy a pasar aquí, la voy a poner aquí como título tipo de parto, ¿cierto? NI, recuerden que es la frecuencia absoluta, ¿cierto? Algunas personas las trabajan con F, pero bueno, nosotros en el curso la estamos trabajando con N, entonces por eso la voy a poner aquí así. Listo, y me falta NI mayúscula. ¿Cómo se saca la NI mayúscula? Pues primero sumemos todo esto. Recordemos que para sumar esto yo selecciono todo, dejo un espacio en blanco y le doy aquí autosuma y listo. Y ahora quiero que me calcule la frecuencia em, acumulada, ¿cierto? Entonces yo le digo que quiero que me sume. Ah, mentira, la acumulada no, porque esta es una variable nominal. Entonces vamos a sacar más bien FI. ¿Listo? FI recuerdan que era cada dato dividido o cada valor de NI dividido entre el total, ¿cierto? Entonces eso le pido a Excel. Una cosa que no sé si ustedes recuerden, miren que yo marco aquí y aquí me aparece señalado la letra E y me aparece señalado el número 10. ¿Qué significa eso? Que nos encontramos en la columna E y nos encontramos en la fila 10. Por eso cuando yo le doy aquí igual y selecciono esto, me aparece E10, es decir, columna E, fila 10. Y yo quiero que lo que está en la columna E10 me lo divide entre el total de datos, que el total de datos son estos, ¿cierto? Que está ubicado en dónde? En la columna E, fila 13. ¿Se fijan? Listo. Pero yo quiero que estos valores de aquí también lo hagan, ¿cierto? Es decir, también me dividen entre el 3.363 y el 7. Entonces voy a fijar esta columna. ¿Qué significa? Que yo quiero que siempre lo divida entre el total de datos. En mi caso, el total de datos está ubicado en la columna E y fila 13, por eso dice E13. Y entonces le pongo símbolo de pesos para que lo fije, es decir, siempre divida entre el total de datos, que en este caso está ubicado en E13. Y ahí me da este valor, ¿listo? Y ahora miren que aquí aparece un cuadrito, voy a hacer un pequeño zoom. Aquí al final de esta, o en la esquinita, me aparece em, el,
un cuadrito, ¿cierto? Entonces, en este cuadrito yo lo voy a señalar y lo voy a bajar hasta acá. Y miren que ahí me aparecen todos los decimales. En este caso, yo voy a trabajar con, vamos a acordar, miren, se puede aumentar decimales y se puede disminuir decimales. Yo lo voy a dejar hasta aquí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto de aquí es casi cero. Instrumentado, el porcentaje de instrumentado es muy poquito, es casi cero, pero no es cero. ¿Listo? Entonces, por eso voy a trabajar con tres decimales porque es casi cero. Pero si esto de aquí fuese un poco más grande su porcentaje, pues lo trabajaría con dos decimales. Y me queda faltando una cosa, sumar todo esto para poder saber si me da uno o no me da uno. ¿Listo? Entonces le doy aquí en autosuma y miren que ahí me dio exactamente uno. Recuerden que el, el, la coma es decimales. ¿Listo? Y aquí le pongo total. Y esta que está aquí se llama una tabla de frecuencias. ¿Listo? Yo la puedo acomodar bien bonita, miren, le puedo, aquí ya es cuestión como de cacharrear, ponerle aquí colorcitos, bueno, pero esta es mi tabla de frecuencias. Ahora vamos con los gráficos. Para los gráficos, entonces yo lo que voy a hacer es seleccionar. Listo, y eso sería, bueno, ya la tabla de frecuencias. Entonces, genial porque miren que todo lo que nosotros nos hubiésemos demorado en contar cuánto cesárea, cuánto espontáneo, cuánto instrumental, pues mejor, instrumentado, perdón, pues no nos habría dado aquí medianoche y nada que habríamos terminado. Ahora vamos con las gráficas. Entonces yo selecciono, le doy insertar y miren que acá hay una cantidad de gráficos. Por ejemplo, empecemos con el diagrama circular. ¿Qué pasa? Que miren que si nosotros nos damos cuenta, aquí el porcentaje o instrumentado es muy poca cantidad. Aquí aparece cesárea, aquí aparece espontáneo y aquí aparece instrumentado. Entonces, cesárea es la mayoría, ¿cierto? Un poco menos estarían los de espontáneo e instrumentado, pues ni siquiera se ve, ¿no? Aunque aquí pareciese que está un pedacito. Entonces, es importante poner los porcentajes. Miren que acá me aparece 0% y hay un primer error porque eso no es 0%, es como 0,1%, o sea, casi cero, pero no es que sea 0%. ¿Listo? Entonces, bueno, la idea es que ustedes organicen bien bonito y que se aparezcan los porcentajes. ¿Listo? Y aquí le ponen pues un título, ¿no? Entonces, gráfico, este era qué tipo de parto. Tipo de parto. ¿Listo? Bien. Eso sería si yo quisiese hacer un diagrama circular, ¿no? Aquí pues hay muchas herramientas, la idea es que ustedes también tendrían que chequear cómo hacerlo. ¿Listo? Bien. Ahora, si ya no quiero un gráfico circular, sino un gráfico de barras, entonces también me voy aquí y miren que aquí está el de gráficas. También pasa lo mismo, como instrumentados son tan poquitos, corrámoslo para acá. ¿Cierto? Como instrumentados son tan pocos, entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ponerle cuántos, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan aquí a cacharrear, miren que aquí se puede poner cositas, ¿cierto? Empiezan ustedes ahí pues a cacharrear. Importante que en este caso sí aparezcan cuántos, ¿sí ven? ¿Sí? Cesárea, ¿cuántos? Espontáneo, ¿cuántos? E instrumentado, que no aparece ahí la barrita porque es que son demasiados los de cesárea y los de espontáneo, pues instrumentado me parece muy poquito y le ponen también aquí un nombre del gráfico. ¿Qué me hace falta? Pues la interpretación, pero la interpretación pues ya se parte de ustedes, sin embargo, nosotros haremos una sesión en donde ustedes ya lleven todos los resultados, todo esto hecho, y yo les pueda guiar un poquito en la interpretación. ¿Cómo hacemos lo del sexo? Pues exactamente igual, ¿listo? Y para una variable, recuerden, de tipo cualitativo, ¿cierto? Cualitativa como esta, solamente se hacen tablas de frecuencia, que ya está aquí, y gráficos. Esa es la única manera de resumir una variable cualitativa. Ahora vamos con las cuantitativas.
Listo. Entonces, vamos a hacer de la misma manera. Voy a hacerlo con talla. Vamos a ver con talla. Entonces, vamos a ver qué pasa con la talla. Listo, entonces copio aquí. Ah, bueno, recuerden, selecciono, le digo control C, me voy para cada talla y pego aquí, ¿no? Control V. Bien. Resulta que para hacer la tabla de frecuencias, si quieren intentémoslos, miren que ya no se puede hacer como esa tabla de dinámica que hacíamos anteriormente, ¿cierto? Que hicimos con las variables cualitativas. ¿Por qué? Porque habrá muchísimas filas. ¿Se fijan? Muchísimas, ¿cierto? Entonces, una tabla de estas ya se ve horrible. ¿Por qué se ve tan fea? Pues porque ya aparecen muchísimas, eh, digamos, categorías, ¿cierto? Se supone que estas categorías de aquí deben ser menos de 15, ¿cierto? Y aquí hay 28, entonces se ve feo. ¿Eso qué implica? Que yo tengo que hacer un, bueno, si en su caso ustedes eligieron una tabla de frecuencia, perdón, una variable que sea con menos categorías, por ejemplo, se me ocurre ahorita número de hijos. Pues número de hijos, cuando ustedes hagan esto, sí les va a salir pocas categorías porque no hay gente que tenga 28 hijos, ¿cierto? Tendrá 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca obligatoriamente hacer una tabla con intervalos o de intervalos. Listo, entonces para eso, bueno, primero pues voy a borrar esta parte porque esto ya, bueno, lo voy a eliminar de hecho. Esto ya no nos sirvió, ¿cierto? Porque tiene muchísimas categorías en caso de que en su variable cuantitativa, como pues tenga pocas categorías, no tendrán que hacer los intervalos, ¿listo? Sino que sería suficiente con esta parte. Listo. Entonces vamos con a eliminar. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner estos datos ordenados, ¿cierto? Es decir, ordenar de menor a mayor. Y listo. Ahí ya me quedaron ordenados. La menor talla es 28 y la mayor pues estará aquí al final, que es 56 en el dato 7314, ¿no? ¿Por qué 14? Porque recuerden que la primera columna tiene la palabra talla, entonces esa no cuenta. Contaría del 2 hasta el 1. Listo. Entonces ahora sí, recordemos, ¿cierto? Cómo hacer se me olvidó el nombre, cómo hacer los intervalos. Entonces, para hacer los intervalos, nosotros lo primero que tenemos que hacer, o el primer dato, es ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Bien. Ya lo hicimos, ya está ordenado de menor a mayor. Segundo, ¿cierto? Entonces, lo segundo que yo debo hacer, lo segundo es el rango, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el rango? El dato menor, que ya sabemos que va a estar ocupado o en el la casilla, y el dato mayor, perdón, que va a estar en la última casilla. Entonces le damos control y la flechita hacia abajo y me da aquí el 56. Listo, me regreso. Entonces sería que el rango es la resta entre el dato mayor que es 56 menos el dato menor que sería 28. O sea que tenemos 28 de rango. ¿Listo? Tercer paso. El tercer paso es elegir el tamaño de intervalo. ¿Listo? Tenemos varias opciones, recuerden, tenemos la ley de Sturgeon, la ley de la raíz, ¿cierto? Y varias opciones. Sin embargo, yo aquí voy a elegir un tamaño de, no sé, ¿cuántos intervalos? Elijamos 7 intervalos. Ahí sí les dejo la posibilidad de que ustedes elijan la cantidad de intervalos. De hecho, creo que 7 son muchos, podría ser 6. ¿Listo? Y ya, ahora vamos a construir. Ah, bueno, me hace falta dividir el rango entre K, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la amplitud, ¿cierto? La amplitud la voy a denotar con A y va a ser la división entre el rango. ¿Por qué me queda E7? Porque estoy en la columna E, fila 7, dividido
entre la cantidad de intervalos, ¿cierto? Que sería em, E10 porque estamos ubicados en la columna E, fila 10. Y me da 4666. Lo podemos trabajar como 4.7 o lo podemos aproximar a 5. ¿Listo? Bien. Yo lo voy a dejar como 4,7. Y ahora sí, vamos a construir la tabla de frecuencias. ¿Listo? Vamos a iniciar con el dato más pequeño, que es 28. Y de ahí en adelante, al 28 le voy a ir sumando 4,7, 4,7 y 4,7. ¿Listo? O también podría ser 5. Pero pues en este caso para mayor exactitud y que me llegue, esperemos al último muy cercano a 56, que era el dato más grande, pues lo voy a dejar como 4,7. ¿Listo? Entonces le voy a decir 28 más 4,7. Y listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer a continuación es decirle que vuelva y tome este valor. Recuerden que nosotros tomamos intervalo cerrado aquí e intervalo abierto, ¿cierto? Ahorita si ustedes quieren lo escribimos de la otra forma como lo hacíamos en clase. ¿Listo? Y a este valor, ¿sí? Le voy a volver a sumar 4,7. Bien, voy a escribir aquí 4,7 porque no quiero que me quede como 6, 6, 6, 6, 6. Entonces voy a decirle, mire, yo quiero ahora que usted coja este valor y le sume este 4,7, pero siempre quiero que le sume 4,7, entonces la voy a poner fijado, fijo que siempre 4,7. Y ahora sí, simplemente selecciono aquí y bajo hasta la cantidad. ¿Listo? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. ¿Listo? Y ahí ya me quedaría eh, todos los intervalos. No me llegó a 56, pero mire que está muy cerquitica a 56. ¿Cómo lo escribíamos nosotros en clase? Nosotros los escribíamos así, ¿no? 28, punto y coma o coma, ¿cierto? 32,7, ¿se acuerdan? Luego escribíamos de 32,7. Es que esta coma me toma como una coma, ¿sí ven? A 37,4, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces yo ya no lo estoy escribiendo así, sino que los estoy escribiendo. Este es el inicio, este es el final, inicio, final, pero esto es como si tuviéramos esta misma notación, ¿listo? Si ustedes quieren la pueden escribir allá o en el informe, cuando ya estén haciendo el informe, si ya la ponen así, y si no la ponen como tal cual como lo estoy escribiendo acá, que no habría lío, ¿listo? Entonces, esta tabla de frecuencias, em, y en realidad esta parte de aquí se llama intervalo. ¿Listo? Entonces, voy a escribirle, voy a combinar aquí y le voy a poner aquí intervalo. ¿Listo? Y recordemos que esto es talla en centímetros. ¿Sí? No nos lo dice la base de datos, pero es lógico porque los niños recién nacidos tienen una estatura pequeña, entonces 28 centímetros es lo que mediría coherentemente. ¿Listo? Ahora sí, pues ya hacemos la tabla de frecuencias común y corriente. Escribámosla mejor o que se vea más bonita. Te lo voy aquí a dar insertar, símbolo, ecuación. Va a pasar esta para acá. Y aquí miren que se me despliega. ¿Sí? Aquí esta parte que dice ecuación, ¿cierto? Y le voy a escribir X, ¿sí? ¿Listo? Pues eso es como visualmente, ¿no? Si ustedes escriben así normal, pues no habrá lío. Acá NI, ¿cierto? Y todo lo que lleva pues una tabla de frecuencias. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a escribir así, pero ustedes allá lo pueden poner bien bonito, ¿no? NI o pues bueno, FI, NI mayúscula
y FI mayúscula. ¿Listo? Entonces, la marca de clase, ¿cómo se calcula? Recordemos. Entonces, tomamos el límite superior, le sumamos el límite, perdón, el límite inferior, le sumamos el superior y lo dividimos entre dos. ¿Listo? Y recuerden que yo aquí tengo un cuadrito, entonces yo lo que hago es seleccionar hacia abajo. Ah, bueno, me copió la X también. La idea es que no les copie la X porque no la necesitamos, ¿cierto? Es que ahí me quedó como muy arriba, muy abajito, entonces por eso me la copié. Yo solo necesito los números. Listo, entonces los va a eliminar. Las X. Listo, recuerden que esta de acá no se suma, la marca de clase no se suma, entonces le voy a poner aquí en grisecito. NI, ¿qué es NI? Es contar cuántas veces aparece, ¿cierto? O cuántas veces o cuántos números o cuántos niños más bien pesan entre 28 y 32,7. ¿Listo? Entonces tengo varias opciones. Vamos con como la más rudimentaria. La más rudimentaria sería decir, bueno, voy a contar cuántos niños tienen entre 28 y 30, o bueno, pesaron, o perdón, su peso no, su talla fue entre 28 y 32,7. ¿Listo? Entonces, entre 32,7 significaría que pesaron que su talla, perdón, fue entre 28 y 32, ¿cierto? Entonces, es decir, todos estos que están aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ra, ra, ra. Del 33 ya no cumple porque 33 es un número más grande a 32,7. Pero si ustedes se fijan aquí en la parte de abajo de Excel, dice recuento. Ese recuento implica cuántas personitas, ¿cierto? Su talla estuvo entre 28 y 32 porque fueron los que yo señalé. O sea que aquí sería 11. ¿Listo? Ahora entre 32 y 37. Entonces, perdón, 32,7. O sea, los que empezaron de 33 en adelante hasta 37,4, es decir, hasta 37, ¿cierto? Porque aquí las tallas están en números exactos, no decimales. Entonces, menores a 37,4, pues es el 37. Entonces, bajo, 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 pero mire que esto sería como muy, muy esclavizante, ¿cierto? Estar contando y ahí dice 40 estar contando y pues es que al final nosotros no tenemos poquitos datos, nosotros tenemos como 7.000 datos. Entonces, otra manera de contar sería la siguiente. Listo, entonces, claro, eso nos quedaría, dijimos, muy, muy difícil de hacer uno a uno. ¿Listo? Sobre todo porque son muchos datos. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Voy a borrar esto, ¿cierto? Ya dijimos que el primero era 11, el segundo era 40, pero bueno, de ahí en adelante se convierte eso en muy difícil. Entonces vamos a utilizar una función de Excel que se llama frecuencia y entonces me dice datos. ¿Qué datos quiere que le calcule la frecuencia? Entonces yo quiero estos datos, todos los que están en esta columna. ¿Y qué quiero que haga? Que cuente todos los valores entre 28 y 32,7, entre 32,7 y 34 y así sucesivamente. Entonces yo voy a seleccionar estos de aquí y cierro paréntesis y le doy enter y listo. Ahí ya me aparece, miren, 11, recuerden que habíamos hecho el recuento que eran 11, 40, 132 y este 0 es los que están en blanco, por eso me lo dejó ahí abajito. Listo, entonces ya tenemos el recuento. Voy a hacer lo siguiente, como aquí me aparece en términos de función, yo le voy a dar control C y le voy a dar aquí pegado especial 1, 2, 3 para que me pegue, ay, no me pegó los números. Entonces voy a hacerlo aquí en un ladito. Control C, Control V, pegado especial. Solo los numeritos. Porque estos de aquí ya me quedan es en la, digamos como encriptados en una función. ¿Listo? Y ahora, pues bueno, los voy a suprimir y Control C y Control V aquí normalito. ¿Listo? Bueno, eso ya lo voy a eliminar. Listo, este truquito es por si de pronto les molesta. Hay casos en donde no molesta, entonces lo pueden dejar así, no hay ningún problema, pero hay unos Excel, ¿cierto? Que a veces como que molesta bastantico, entonces por eso.
Ahora, el siguiente paso es pues llenar esa parte de acá, ¿no? Entonces esto es sencillo porque yo simplemente dijimos que para sumar o para saber el total, selecciono todo, dejo la casillita vacía y le doy aquí en autosuma. Y ya me da 7.314 datos que eran los que tenía inicialmente, ¿cierto? Entonces por ahí no hay problema. Ahora, entonces lo que vamos a hacer es FI, NI mayúscula y FI mayúscula, ¿cierto? Entonces, listo. Lo que yo voy a hacer ahora es FI, que serían los porcentajes, ¿cierto? Entonces, cojo cada valor G16 porque está en la columna G, fila 16, y lo divido entre el total de datos. Como yo quiero dividir 40, 131 y cada uno de estos valores, entonces lo que yo hago es ponerle en símbolo de pesos para fijar que siempre sea entre 7.314. ¿Listo? Me da este valor y luego empiezo aquí a bajar y ya me dan todos los porcentajes. Como quiero menos decimales, entonces yo voy a dejarlo así, con 3 decimales, también por la misma situación, porque hay pocos acá, mientras que acá ya son muchos. Miren, por ejemplo, entre 46.8 y 51.5, la talla de los niños son la mayoría, 5.852 niños tuvieron una talla entre 46 o nacieron con una talla entre 46.8 y 51.5. ¿Listo? Dejamos esto aquí, selecciono un espacio acá abajito y le doy autosuma y me daría 1. ¿Listo? Lo voy a dejar así. N mayúscula. ¿Qué es la N mayúscula? Recuerden que era la suma o la acumulada de la NI. Entonces, esta la pego aquí y de aquí en adelante le digo que al anterior valor le sume este de acá enfrente. ¿Listo? Y ella ya lo hace para todos. Esta tampoco se suma, entonces la voy a dejar aquí en gris. ¿Listo? Y miren que, ¿cómo verifico que está bien cuando este valor de aquí es igual a este valor de acá? Ya eso ustedes lo saben de memoria, ¿no? Entonces por eso voy aquí como rápido. Este valor de aquí lo pego y de aquí en adelante, entonces le digo que al anterior valor le sume el que está enfrente en la frecuencia. Y empieza a sumar. Y cuando me doy cuenta que está bien, cuando este resultado aquí es igual a este de acá. Recuerden que la coma en el caso de Excel es decimal. ¿Listo? Y esto tampoco es eso. Listo. Esta sería la tabla de frecuencias. De nuevo, ustedes la pueden organizar bien bonita, le pueden poner colores, bueno, lo que ustedes deseen, y esta ya sería la tabla de frecuencias para la talla. Me quedan faltando las gráficas, ¿no? Entonces vamos a hacer la gráfica del histograma, vamos a hacer la gráfica del ojiva y vamos a hacer la gráfica del polígono de frecuencias. Y luego ya entraríamos con las medidas de tendencia central, de dispersión de posición y el box plot. ¿Listo? Y por último, pues haríamos la parte de probabilidad conjunta, marginal, ¿cierto? Y condicional. Listo, entonces vamos con el primer gráfico que sería, como esta es una tabla de frecuencia para datos agrupados, entonces la primera gráfica sería un histograma. Entonces vamos a ver cómo sería ese histograma. Correrme un poquito por acá. Le voy a dar aquí insertar, le voy a dar aquí en, bueno, cualquier gráfico que sea de barritas y acá me va a dar seleccionar datos. Entonces aquí le voy a dar agregar. Entonces, nombre de la serie, yo le voy a llamar histograma. Listo, pero usted pues debe ponerle histograma de talla de los niños, de ta. ¿Listo? Valores de la serie. Entonces, esos valores de la serie se refiere a cuál es la cantidad de la frecuencia absoluta o también habría podido dibujar la cantidad de la frecuencia relativa. Yo voy a dibujar en este caso la frecuencia absoluta. ¿Listo? Y miren que ahí ya me aparecen las barritas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5, pero yo necesito que me aparezcan relacionados con la talla, ¿cierto? Entonces le voy a dar editar y aquí le pongo las marcas de clase y le doy a aceptar. Y ya me aparecen, mire, 30,35, 35,05 y bueno, todas las marcas de clase. Le doy a aceptar. Por otro lado, recordemos que un histograma no es lo mismo que un diagrama de barra, ¿cierto? Sino que tienen que ir las grafiquitas o la barrita pegadita de la otra. Entonces yo le doy aquí doble clic
y me aparece esto aquí donde dice formato punto y aquí donde dice ancho del rango le voy a poner 0 o puede ser 1%. Y miren que ahí ya las barritas se pegaron y ahora sí, esto sí es un histograma. ¿Cuál es el tema? Que cuando yo tengo este histograma y si yo no tengo tabla de frecuencias, sino que usted en un informe o a usted le presentan solamente este histograma, pues usted aquí pareciese que esto fuera cero, ¿cierto? Entonces me toca decirle o buscar una alternativa en donde sí se vean la cantidad de personas que, digamos, contestaron. No nos olvidemos que esto tiene que ir con pegaditos, ¿listo? Estar pegaditos. Bueno, también me hace falta como el eje X, entonces le pongo aquí, busco pues otras alternativas, ¿listo? Que nos quede como bien bonito. Si de pronto, no sé, a ustedes les gustó más, no sé, este, ¿cierto? Se me quita el que estén pegaditos, entonces, bueno, puedo trabajar con este y ponerle así los valores, ¿cierto? Entonces ya es cuestión como de cacharrear, aquí pues le ponen cuál es el nombre del gráfico y en fin. Ese sería el histograma. Ahora vamos con el gráfico de y polígono de frecuencias. Bueno, entonces nos vamos otra vez aquí a insertar. Nos vamos aquí, si ustedes se fijan, esto parece como un polígono de frecuencias, ¿cierto? Tiene unas cositas. Aquí me queda como en blanco. Me voy aquí a donde dice seleccionar, le voy a agregar el nombre de este es polígono de frecuencias y los valores en este caso son NI o FI. Listo, lo podemos hacer con cualquiera de los dos. Lo voy a hacer con este, pues, con los porcentajes. A ver, no se ve muy bien. Entonces mejor hagámoslo con las em, cantidades. ¿Listo? Bueno. Aquí también vuelve a aparecer el mismo problema, me aparece 1, 2, 3, 4, entonces le doy aquí editar y le digo que me aparezcan las marcas de clase. ¿Listo? Y listo. Este ya es el polígono de frecuencias. También como aquí pareciera que fuera cero, entonces buscamos una estrategia, ¿cierto? Si no voy acá y digo que yo quiero título, etiquetar los datos, ¿cierto? Yo quiero que los etiquete aquí al inicio, por ejemplo. A la derecha, a la izquierda, encima, ¿cierto? Ahí pues para que se vea muy claro que cuando la marca de clase es 30,35, pues el promedio, perdón, la cantidad es 11 niños. 11 niños tienen como marca de clase de talla 30,35, ¿cierto? También se pueden poner intervalos. Entonces ya, listo. Este sería el polígono. Me queda faltando el ojiva, pero el ojiva pues se trabaja de la misma forma, ¿no? Entonces vamos a insertar, le damos aquí en gráfico, le damos a seleccionar datos y como es una ojiva, entonces ya lo que vamos a graficar son las acumuladas. Entonces, por ejemplo, pueden ser estas. Mire que ya me va quedando en crecimiento, ¿cierto? Y también le pongo aquí esta parte. Y listo, ya me quedó el ojiva. Ahora, si ustedes quieren que específicamente no quede la marca de clase, em, sino que queden acá los intervalos, pues tendríamos que hacer otra columna en donde estén los intervalos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tendría que copiar aquí de 28 a 32,7 y aquí no le voy a poner coma, le voy a poner así, 28 a 32,7 y le voy a poner punto y coma para que no o sea, digamos que el intervalo va de 28 a 32,7, ¿cierto? El siguiente intervalo va de 32,7 a 37,4 y así sucesivamente, ¿listo? Creo que hay una manera más rápida, me parece que es con concatenar, no me acuerdo muy bien en este momento, la verdad no lo recuerdo muy bien. Me parece que con concatenar uno puede coger esta, darle punto y coma y que le pegue esta de acá, pero no recuerdo muy bien, entonces por eso lo hice así a pie. Listo, si ustedes lo quieren hacer, pues bueno, lo buscan. ¿Listo? Bueno.
Entonces ahora sí vamos a hacer el histograma, pero con esta anotación. Entonces agregar, dijimos que histograma, llamémosle aquí posto, diré, histograma versión 1. ¿Listo? ¿Cuáles son los valores? Entonces de nuevo los valores que yo quiero trabajar son estos y ahí ya me quedaron. Y aquí en editar, entonces yo le pongo estos rótulos. Y listo, mire que aquí ya me quedó por intervalo. ¿Listo? Lo único que me quedaría faltando, pues es lo que ya les dije, ¿no? Que el histograma debe ir pegadito uno del otro, que yo quiero que tenga los valores y en fin. ¿Listo? Pues seguir cacharreando con él, pero pues ya es decisión de ustedes si prefieren que en el centro del histograma aparezca la marca de clase o aparezca el intervalo de cada uno de de las barritas, pues de dónde hasta dónde va. Eso sería con los gráficos, ¿cierto? Con los gráficos, digamos, de barras, de polígono de frecuencias y de ojiva. Ahora me quedaría faltando, recordémoslo aquí, este es el histograma, este es el polígono de frecuencias y este es el gráfico ojiva, ¿cierto? Histograma, polígono de frecuencias y aquí está el gráfico ojiva. ¿Listo? Otra manera de hacer el histograma podría ser esta y digamos que de manera similar el polígono de frecuencias y el ojiva. Ahora vamos con las medidas de tendencia central. Resulta que yo tengo dos opciones. Una, trabajar con las fórmulas para datos agrupados, ¿cierto? Porque aquí ya tenemos esta. O la otra es para trabajar con datos no agrupados. Aquí, para la tabla de frecuencias, me tocó agruparla porque resulta que nos salían muchísimas categorías. Pero, ¿qué es lo mejor? Que si a usted la información se la dan así como aquí, es decir, no agrupada, pues usted haga las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición con los datos no agrupados. ¿Por qué? Porque los tiene todos, mientras que aquí tiene aproximaciones, ¿de acuerdo? Le va a dar similar, sí, pero pues lo ideal sería que trabajara con medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Listo? Les va a dar, si lo hacen con las fórmulas de agrupado, les va a dar similar, pero la idea es que no lo hagan porque la mejor opción es que nos den los datos así. ¿Listo? Esto es dado, ¿para qué hacemos la tabla de frecuencias? Entonces, profe, podría preguntarse ustedes, ¿cierto? Pues la hacemos con el objetivo de resumir o de cuando yo tenga que presentar el informe, pues yo estoy resumiendo aquí toda la información que está acá en 7.314 filas, pues esté solamente condensada en una tablita más pequeña, ¿cierto? La parte interpretativa ya les queda pendiente a ustedes, qué es lo que tienen que pues decir que cuántos, qué es lo más importante, bueno, cosas así como ese estilo, ¿no? Pero en este caso, cuando ya vamos a calcular las medidas de tendencia central, que es otra manera de resumir los datos cuantitativos, entonces las variables cuantitativas, perdón, entonces yo lo que lo hago es en estaca. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Sabemos que es la media que tiene una interpretación, la mediana que tiene una interpretación y la moda que tiene una interpretación. Vamos a calcular la media. Entonces la media la calculamos con la palabra promedio. Y entonces, ¿yo qué le voy a decir? Que calcule el promedio de todos estos datos, ¿cierto? Ay, bueno, control, me ha quedado mejor como control y ir hasta el final, pero bueno, ya vamos aquí hacerla. Ay, no, mucho. Ya lo estoy haciendo así, pues bueno. Pero habríamos podido hacerle control y ir hasta el final y ya habíamos llegado. Pero bueno, para que ustedes se den cuenta que ahí estamos haciendo es el promedio de todos los datos que yo tengo, que en mi caso son 7.314. Ya casi va a llegar. No, en 5.000, 6.000. Y llegamos 7.000 a la casilla 7.315 de la columna A. ¿Listo? Y le voy a dar aquí Enter y ya ahí me da el cálculo del promedio.
Ahora el de la mediana. Pues para el de la mediana no voy a utilizar, digamos, no voy a cometer el mismo error de bajar hasta allá, sino que vamos a decir de dónde hasta dónde. Si ustedes se fijan, miren que yo le dije aquí, calcúleme el promedio de los datos que están desde la columna A2, o sea, el 28 desde la columna A fila 2, ¿hasta dónde? Hasta la columna A7315, o sea, hasta el último dato el último dato está en la columna A, pero fila 7315. Lo mismo voy a hacer aquí. Entonces yo voy a calcular ahora la mediana y le voy a decir que la calcule desde la A2 hasta la A7315, porque por allá en el 7315 es que está mi último dato y ahí está la mediana. Y ahora vamos con la moda, le doy aquí igual modo, le voy a dar moda a varios por si hay varios, ¿cierto? ¿Desde dónde? También desde la columna A fila 2 hasta la columna A 7315. Y aquí me dice que no tiene, parece que no hay, no debería haber una, ¿no? Por aquí, vamos a ver. ¿Será que puede ser que no sea punto y coma, sino dos puntos? A ver, ajá, sí, era dos puntos. Acá era punto y coma o dos puntos, vamos a ver. Ah, también era dos puntos, listo. Y acá también era dos puntos, listo. Entonces aquí la fórmula es desde dónde, dos puntos hasta el final. Ya me queda interpretar que eso ya es algo que ustedes deben hacer, ¿cierto? ¿Qué significa este 48,5, este 49 y este 49? Estas serían las medidas de tendencia central. Ahora vamos a las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son el rango, que ya lo hicimos, ¿cierto? La varianza, la desviación estándar, bajarla así, estándar, el coeficiente de variación, ¿cierto? Que lo voy a poner como se ve solamente. Rango ya lo hicimos, ¿cierto? Pero lo puedo hacer aquí. Entonces el rango va a ser el dato mayor, que ya sabemos que está por allá en A7315, menos el dato menor, que ya sabemos que está en A2, y ahí me va a dar 28. La varianza, entonces le voy a dar bar. Si ustedes se fijan, aquí hay dos bar P y bar S. Bar P significa cuando tengo la población y bar S cuando tengo una muestra. ¿Listo? Nosotros estamos trabajando con nacidos, bueno, como son todos los que nacieron, ¿cierto? Entonces sería una población. Pero si yo no hubiese trabajado con los 7.000, sino que hubiese recortado los 7.000 a 3.000 o a 4.000, entonces trabajaría con una muestra, ¿de acuerdo? En mi caso le voy a poner bar.p porque en mi caso sí es una población. Y yo le digo que quiero que me calcule la varianza desde la columna A fila 2 hasta la columna A fila 7315. Y ahí me da la varianza. Ahora, para calcular la desviación estándar tengo dos posibilidades. Una, sacar la raíz cuadrada de la varianza, ¿cierto? Esa es una opción. O la otra opción es calcularla directamente con la fórmula de desviación estándar. Aquí hay dos, miren. Desviación punto M se utiliza cuando los datos que estoy trabajando son una muestra y desviación punto P se utiliza cuando los datos son una población. En mi caso yo tengo una población, entonces le voy a dar desviación punto P. ¿Desde dónde? Desde el dato que se encuentra en la columna A2, en la columna A fila 2, hasta el dato que se encuentra en la columna A fila 7315. ¿Listo? Y miren que me dio lo mismo. Coeficiente de variación. Entonces, para el coeficiente de variación sí tenemos que regresar a la formulita que teníamos, ¿cierto? No sé si ustedes recuerden de esa formulita del coeficiente de variación, que es, que es la desviación estándar dividido entre la media, ¿cierto? Y ahí me va a dar el porcentaje.
¿cierto? Que en este caso es el 29%. Ya ustedes decidirán si eso es mucho, si eso es poco. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces ahora vamos con los cuartiles, ¿cierto? Eso también lo habíamos hecho. El cuartil uno, el cuartil 2, que ya sabemos que es lo mismo que la media, y el cuartil 3. Y aparte, pues me queda faltando también el gráfico de, em, se me olvida el nombre, el gráfico Boxplot. Listo. Entonces vamos con el primer cuartil. Entonces le doy aquí cuartil, le digo que los busque aquí en esta columna y quiero el primer cuartil. ¿Listo? Lo mismo hacemos para el cuartil 2, aquí en esta columna, y el cuartil 2. Y por último, el cuartil 3. Entonces selecciono los datos y le digo que quiero el tercer cuartil. No, esto no era así, sino que era punto y coma. Listo. Y me falta el gráfico, ¿no? Entonces voy a seleccionar toda la columna en donde están los datos. Le doy aquí insertar, aquí está. Caja y bigotes o explorar. ¿Listo? Entonces este es un box plot. Miren que aquí pues no se alcanza a ver como muy bien. Veamos a ver si haciéndolo más larguito se alcanza a ver un poquito mejor. Listo, tiene bastantes datos atípicos, ¿se fijan? Como fuera de lo común. Lo común está aquí. Si yo me paro ahí, se alcanzaría a ver, ¿cierto? Eh, el rango intercuartílico. Esta es la dispersión, qué tanta dispersión tiene. El primer cuartil está ubicado en 48, el segundo en 49 y el tercero en 50. Y este cuadrito que hay es el valor promedio, 48,5. Entonces ya la interpretación pues dependerá de ustedes, ¿listo? Igual este es un ejemplo, la idea es que no hagan el mismo. Lo mismo tendrán que hacer para peso, tendrán que hacer para tiempo de gestación. En el caso de que la variable que ustedes elijan tenga pocas categorías, pues no será necesario hacer digamos, hacer este tipo de cosas, ¿no? Hacer una tabla de datos agrupados. Voy a poner aquí un ejemplo en una siguiente, ¿no? Entonces, voy a poner ejemplo de variable discreta. Supongamos nosotros tenemos número de hijos. Listo, entonces el número de hijos, no sé, puede ser así. Voy a ponerlo, voy a hacer ¿qué? Voy a hacer me voy a inventar esta variable, ¿vale? Listo, entonces miren, por ejemplo, en este caso me acabo de inventar una variable que se llama número de hijos y en este caso tengo menos datos, ¿no? Solamente como para explicarle cómo lo haría si fuesen discretas, ¿listo? Entonces, ¿qué variables tengo? Entonces, número de hijos, voy a hacer una tabla de frecuencias. Pero esta tabla de frecuencias, primero, pues es una variable de tipo cuantitativa, pero cuantitativa discreta, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las categorías? 0, 1, 2 y, y 3. Miren que el mayor valor es 3. ¿Listo? Y hago lo mismo, frecuencia, estos son los datos y quiero que la frecuencia la compare con estos de aquí. O sea, cuántas veces se repite el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahí ya me aparece. Entonces, esta sería NI, me quedaría faltando FI, NI mayúscula y FI mayúscula, pero la forma de hacerlo es exactamente igual a como hicimos en talla, ¿cierto? Entonces, hacer estas mismas fórmulas, pero para acá, ¿listo? Eso sería si su variable fuese discreta.
Perfecto. Ahí terminaríamos entonces con todo lo descriptivo. Bueno, me quedan faltando unas cosas como la kurtosis, ¿cierto? Es decir, las medidas de forma de esa variable. Ahí ya se ve que no es normal, que la distribución no, es decir, no está como en la mitad, lo mayor, sino que está como por encima, ¿se fijan? De hecho, es como más visible en el polígono de frecuencias. ¿Cierto? No hace como una curvita aquí en la mitad, sino como es como hacia el lado derecho en mi caso, ¿no? Mirándolo pues así hacia el lado derecho. Pero bueno, esas medidas pues no las vamos a tener en cuenta por ahora. ¿Listo? ¿Qué me quedaría faltando? Entonces la parte de probabilidad. Voy a elegir dos variables. Voy a ponerle aquí. Probabilidad. Dos variables las que ustedes quieran, ¿cierto? Puede ser una variable cualitativa y otra cuantitativa, no habrá problema. O puede ser las dos cualitativas, listo, no habrá lío. Yo voy a elegir estas dos cualitativas. No las seleccioné, parece que no. Ahora sí. Entonces, con estas dos variables cualitativas, yo lo que voy a hacer es una tabla dinámica. Y le voy a poner aquí en filas, tipo de parto y sexo en la columna. Y luego yo pienso cualquiera de estas que cuente cualquiera. Listo, si ustedes se fijan, aquí hay una tabla de contingencia, ¿cierto? De todos modos, pues escribámosla bien para que nos quede bien bonita. Entonces resulta que el tipo de parto es este y puede ser sexo femenino o masculino. Lo que pasa es que a mí me cuenta lo que está en blanco, ¿listo? Entonces esta parte que está aquí es la que vamos a tener en cuenta. Listo, aquí le voy a poner total y acá le voy a poner total también. Listo, bueno, entonces ya solamente me queda contar las filas, ¿cierto? Lo mismo, selecciono la fila, le dejo un espacio en blanco, selecciono la fila, le dejo un espacio en blanco. Y luego selecciono la columna, te dejo el espacio en blanco, selecciono la columna, dejo el espacio en blanco para que me haga la suma, ¿cierto? Y ahora hago la suma de todo esto y me tiene que dar 7.314. Perfecto. Y esta aquí ya es mi tabla de contingencia. Entonces yo puedo encontrar diferentes probabilidades. Aquí le voy a poner el cero. Diferentes probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el parto sea por cesárea? Ya se ha hecho, pero igual. Entonces sería, ¿cuántas personas se hicieron el parto por cesárea dividido entre el total que sería esta? ¿Cierto? Estas serían las marginales, ¿cierto? ¿Cuántas personas por espontáneo? ¿Cuál es la probabilidad de que el parto sea espontáneo? Se llama marginal espontáneo. Se llama marginal porque solo estoy hablando en este caso de la variable, que la variable es tipo de parto. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas personas fue espontánea? Este, ¿cierto? Lo que está en I17 dividido entre el total. Y listo. Mm, Lo pongo en dos decimales, puede ser, y luego lo paso a porcentaje. ¿Listo? Ustedes tendrán pues que identificar. Otra marginal que es es la probabilidad que sea femenino, ¿cierto? Que el niño seleccionado al azar sea un femenino. Entonces tomo el total de femeninos dividido entre el total de datos y ahí me da la probabilidad. Esas son las marginales. Las conjuntas. Entonces, ¿cómo son conjuntas? Que cumplan las dos condiciones. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sea por cesárea? Y recuerden que I es la intersección. Aquí no la puedo hacer bien. Se la voy a poner I. Que sea cesárea y que sea masculino. Entonces, ¿cuántas personitas nacieron por cesárea y son masculinos? Esta, ¿cierto? Dividida entre quién? Entre el total. Y un último ejemplo de conjunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea espontáneo
y sea femenino. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas personas espontáneo y femenino? Entonces, esta de un total de cuánto? De esta de acá. Y listo, ahí me da la probabilidad. Y luego ya las condicionales. Entonces, un ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sea por cesárea dado, dado que es femenino? Recuerden que el dado es la que ya me dice lo que ya pasó, es decir, ya no voy a contar los masculinos y los femeninos, solamente los femeninos, porque dado que es femenino, ¿cuál es la probabilidad de que sea cesárea? Entonces, ¿cuántas en femenino tuvieron cesárea? Estas. De un total de cuántas personas que nacieron con sexo femenino, estas. ¿Cierto? Otro y último ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que sea masculino, dado que, fue espontáneo? Listo, entonces, ¿cuántas personas son masculinas en espontáneo? Esta, del total de espontáneo. Entonces, esta, y dado que es lo que ya se conoce, ¿qué es lo que se conoce? Que el parto fue espontáneo. Listo, y ahí encuentro todas las probabilidades condicionales. Me hace falta como decir, ¿no? La conclusión, el 54% de las personas o la probabilidad de que un parto sea atendido por cesárea es del 54%. La probabilidad de que un parto sea atendido por no sé, por espontáneo, es del 46%. La probabilidad de que un niño nazca por cesárea y sea de género masculino es del 28% casi, ¿cierto? Y dado que el parto fue espontáneo, la probabilidad de que sea masculino es del 50 y, bueno, 2% aproximadamente. Y listo, digamos que con esto terminaríamos el proyecto de curso. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es difícil. Lo más difícil en realidad es encontrar la base de datos. Un abracito entonces y nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase entonces la idea es que ustedes ya tengan todo esto para cada una de las variables hecho. ¿Listo? O por lo menos que hayan seleccionado la base de datos para poderles decir si sí está bien o no está bien la que desean trabajar.